Les hemos adelantado, hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y por eso es que nos acompaña hoy nuestra experta, Eunice Soto Benavides, quien es directora académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Latina. ¿Cómo está, Eunice? Hola, muy bien, muchas gracias por el espacio. Muy contenta aquí con ustedes. No, gracias a usted por justamente hoy, en esta coyuntura, poder acompañarnos no solamente con estos datos, sino también para generar esta conciencia tan importante en un tema que pareciera que debiera disminuir conforme pasan los años y más bien sigue aumentando. Claro. Sí, bueno, justamente hoy, como ustedes comentaban, celebramos el Día contra el Trabajo Infantil, ¿verdad? Infantil y adolescente. Y justamente, bueno, tenemos todavía tarea pendiente, ¿verdad? Sobre todo porque pese a que nosotros como país hemos hecho grandes avances, porque realmente hemos hecho grandes avances, desde por ahí de los años 2000 venimos trabajando muy fuerte en tener políticas públicas, en tener mecanismos, proyectos, programas que nos acerquen más a esta erradicación, que es con lo que soñamos, ¿verdad? Erradicar el trabajo infantil. Lo cierto del caso es que pasan situaciones sociales, ¿verdad? Las que como país, como mundo en realidad nos vemos enfrentados y que pues estas situaciones las agrava más bien la condición del trabajo infantil, ¿verdad? Entonces, por eso también es muy importante que podamos en los diferentes espacios estar comentando acerca del tema, que estemos visibilizando, que ahora antes de empezar comentamos un poco la importancia esta de visibilizar los procesos porque responden a dinámicas y situaciones sociales que constantemente están pasando. Eunice, ¿cuál es la realidad de nuestro país según sus conocimientos? Porque nos decía, doña, yo a todo el mundo le pongo el doña, Eunice me dijo ella, nos decía Eunice que no hay data en nuestro país, casi que ni en el mundo, digamos, exacta que nos permita tener esa fotografía, pero hay información. Claro. Con eso que se tiene, ¿cuál es el estatus de nuestro país en materia de trabajo infantil? Punto de aparte la percepción y experiencias que tenemos los que andamos en carretera, que ya hablaremos de eso. Claro, bueno, el mundo en general, ¿verdad? Porque esto es un tema que se trata desde cooperación internacional, ¿verdad? Desde aliados estratégicos, porque es un problema mundial, como lo conversamos. Entonces, como decíamos, desde el año 2000 hemos venido con diferentes acciones, hemos venido trabajando muy fuerte para que los diferentes procesos de vida de la gente pues mejoren. Pero si bien es cierto, a partir del 2020, ¿verdad? Es que ya empezamos a tener un poquito menos de información tan sólida como se quisiera, ¿verdad? A raíz del proceso de la pandemia, a raíz de que hemos tenido conflictos armados, que recientemente tenemos conflictos armados, entonces ahí se nos ha diluido un poquito, ¿verdad? Acerca de, bueno, cuál es la realidad en la que se encuentran las personas menores de edad, los niños, niñas, ¿verdad? En cuanto al trabajo. Y en el caso de nuestro país, pues sí tenemos datos desde el 2021, lo que nos habla el INEC, ¿verdad? En la encuesta nacional de hogares, es que pues tenemos un dato alentador, que es que por ahí del 1.3% por ahí, tenemos de ocupación de niños, niñas y adolescentes menores de 17 años que están trabajando, ¿verdad? Entonces, por ahí los datos nuestros son alentadores, no deja de ser importante tener esa cifra y no podemos quitar el dedo del renglón, pero si nosotros lo vemos en perspectiva con la región, sí tenemos unos números pues mucho más alentadores. El problema que sí teníamos y que conversamos antes es que las condiciones sociales, ¿verdad? Se han encrudecido un poco y por ahí es que se nos puede diluir la posibilidad de tener información todavía a nivel mundial mucho más clara. Las situaciones de pandemia que ponen a sistemas familiares en apuros, ¿verdad? Económicos en los diferentes espacios es una de las tantas situaciones que por ahí pues nos tienen en una situación pues de no quitar ¿verdad? La mirada de las condiciones. Claro, y tiene sentido, ¿verdad? Con la pandemia creo que todos nos sacudimos muchísimo, nos movieron el piso y salir de la zona de confort era el modus vivendi, ¿verdad? O sea, todos tuvimos de una u otra manera que reinventarnos y uno se imagina en el contexto tico criollo, ¿verdad? La familia que se puso a emprender y entonces también se involucraban a los chiquillos que ya estaban en la casa. Bueno, venga, vamos a hacer tamales, envuelvan usted los amarra o usted corta las zanahorias, yo qué sé, estoy poniendo un ejemplo bastante criollo y simple, pero que al final de cuentas viene siendo dentro del seno familiar. Exacto. Pero punto y aparte lo que vemos en la calle a diario y por muchos puntos de la capital particularmente, pues que es niños vendiendo chupa chupas, pidiendo dinero y otro tipo de cosas en condiciones que tal vez no son las adecuadas ni siquiera
para un adulto, ¿verdad? Que ya poquito a poco nos vamos a acercar a ese contexto, ¿verdad, Rose? Sí, y con esto que decías vos, muchas veces los niños, algunos están trabajando bajo el seno de su familia, pero ¿qué pasa cuando son justamente, podemos decir, como comercializados? Claro. Y es una red que vos ves un montón de niños trabajando para personas específicas que decís, no están ni con sus papás ni nada, ya eso es todavía más complejo. Claro. Ahí qué importante que tocaban eso, porque sí tenemos que tal vez hacer esa diferencia, ¿verdad? Porque una cosa sí es como este tipo de trabajo que mencionaban, ¿verdad, Natalia? De que sí, bueno, nos tocó emprender porque la pandemia nos dejó todos sin trabajo y no podemos quedarnos así. Entonces, sí, como el ejemplo de los tamales, ¿verdad? Que en realidad fue algo muy clásico que vimos incluso, ¿verdad? Sí. Ese tipo de trabajo que está desde el seno, que no limita las posibilidades de desarrollo de los niños o de las niñas y adolescentes, es un trabajo, ¿verdad? Que incluso es adecuado por un tema también de desarrollarse personalmente, porque siempre necesitamos como esas pequeñas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trabajo, ese tipo de trabajo está bien, donde yo puedo vigilar, donde me estás ayudando unas horitas, ¿verdad? Donde su trabajo es, ¿verdad? Saber que el tamal va bien amarrado, que no se me va a salir, ¿verdad? Sí. Ese tipo de condiciones son incluso aceptables, ¿verdad? Por un tema también del desarrollo personal. Pero cuando estamos hablando, como bien decían, de trabajo, tenemos aquí dos tipos, y es el trabajo que es riesgoso o peligroso, ¿verdad? Porque las cosas que los niños y las niñas hacen ponen en riesgo su salud mental, su salud física, su moral incluso, ¿verdad? Y que los está aislando de las posibilidades de desarrollo incluso educativo, ¿verdad? Ya decimos que es peligroso con solo el hecho de que yo tenga que dedicarme, por ejemplo, a labores agrícolas muy fuertes, ¿verdad? Que ni siquiera físicamente soy preparada para eso, y que entonces me limita también a acceder a la educación. O sea, yo me olvidé de la escuela, ¿verdad? Eso es peligroso por esas posibilidades. Claro. Y tenemos el trabajo que se denomina, incluso la Organización Internacional del Trabajo lo ha denominado como las peores formas de trabajo para niños y niñas. ¿Cuáles son? Que son estas que nos comentaba, por ejemplo, Rose, ¿verdad? Cuando yo tengo niños y niñas que se encuentran en peligro de grupos que ya dejan de ser su sistema familiar, ¿verdad? Entonces estos famosos chiquillos que yo le doy sustancias, ¿verdad?, ilícitas para que las guarde o para que las lleve al barrio donde vive, ¿verdad? Que los llaman incluso las campanillas, que son los chiquillos que yo vivo en este barrio, entonces yo te pago, pero usted me tiene que avisar si un carro que no es del barrio viene, ¿verdad? Si alguien me anda preguntando en las casas algo, ¿verdad? Para poder ayudar, digamos, como ya procesos de crimen organizado, de narcotráfico, que desgraciadamente son muy utilizados. Y las peores formas que encontramos, que era lo que les decía con el tema, por ejemplo, de los conflictos armados, cuando ya tenemos trata de niños y niñas, ¿verdad? Niños que por los conflictos sociales y políticos que hay en sus países quedan sin familia, quedan sin un recurso tampoco institucional que los pueda apadrinar, pues porque el país está en crisis. Entonces es muy fácil que estas redes, que son muy grandes, ¿verdad?, y con mucho recurso, puedan venir y llevarse a los niños y pues sí, que sean víctimas de trata, ¿verdad? Doña Eunice, en Costa Rica, según los datos que tenemos acá, que son de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el 2021, aporta unos datos ya en números. 6.091 personas con edades entre 12 y 17 años trabajan. Sí. De esas personas hay un porcentaje de hombres, otro de mujeres. Son mayormente hombres, 4.431 versus 1.660 que son mujeres. Esto corresponde a una tasa de ocupación del 1.3%, pero ojo, porque en nuestro país, en Costa Rica, es prohibido el trabajo para personas menores de 15 años. Y aquí estamos viendo que entre 12 y 17 ya están trabajando, sí, ¿verdad? Ahora, se hace la salvedad, ¿verdad?, de que aquí se respeta también el derecho al trabajo, claro, que tienen las personas, ¿verdad? Por ejemplo, las mayores de 15 y menores de 18 pueden trabajar siempre y cuando sea en ambientes libres de trabajo peligroso, exacto, en armonía con su derecho de educación, que usted ya lo estaba mencionando, y bajo el régimen de protección especial. O sea, sí se puede, como usted bien lo planteaba y lo dice este estudio, fomentar sus potencialidades, ¿verdad? Que eso es distinto. Pero entonces, cuando nos vamos a esos ejemplos que usted pone de las campanillas, bueno, es nuevo para mí, que eso está pasando en nuestro país. Cuando vamos a los niños que están en la calle vendiendo confites, vendiendo juguetitos, vendiendo lápices,
¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que está saliendo mal? ¿Cómo hago yo como adulto responsable, pero no involucrado en eso, para denunciarlo? ¿Vale la pena? Hay vías. ¿Se logra algo con denunciar? Yo sé que son muchas preguntas y lo digo un poco desde la frustración que me genera y sé que a muchos costarricenses también ir en el carro, ir en el bus, ir caminando y ver ese tipo de situaciones que obedecen a la mera necesidad muchas veces de papás que quieren sacar adelante a su familia, llevar el arroz y los frijoles, básicamente. Y que es muy válido, ¿verdad? Si lo pensamos, porque al final de cuentas, ahí nosotros siempre tenemos que poder entender que tenemos que tratar en la medida de lo posible de individualizar ¿verdad? Los escenarios y los procesos. Uh-huh. Porque sí, como bien nos dice Natalia, en este país sí se puede, ¿verdad? Si yo tengo menos de 18 y más de 15 a 17, digamos, uh-huh, poder trabajar, siempre y cuando igual no se lesionen mis derechos, siempre y cuando, ¿verdad? Los famosos trabajos estos de vacaciones, ¿verdad? Que sí, siempre vemos a los chiquillos, ¿verdad? Que de adolescente incluso uno, ¿verdad? Pensaba mucho para ir a gastarlo ahí luego a Zapote, decían mis primos, ¿verdad? Cosas de este tipo siempre, que está muy bien, porque también va generando un proceso de responsabilidad, pero que no se mete con mis posibilidades, ¿verdad? Que no es que yo tengo que elegir entre trabajar para ayudar a sostener a mi familia e ir al colegio, uh-huh, que uno podría decir, ¿de qué me genera? Sí, ¿verdad? Gastos, algo. Exactamente, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde viene el problema muchas veces, porque es que eso responde a situaciones muy complejas a nivel familiar donde no hay posibilidades, ¿verdad? Muchas veces podemos estar ante situaciones de sistemas familiares en pobreza y pobreza extrema que no tienen el recurso y más bien los hijos, ¿verdad? Los niños, niñas, son el recurso como para ayudar a sostener la familia. Y es que eso justamente quería yo generar la conciencia, porque cuando hablamos de ese caso del trabajo adolescente, en vacaciones y que vamos a Zapote, etcétera, hay una remuneración que se queda con nosotros. Normalmente en este tipo de trabajos, los niños les quitan esa remuneración, o sea, ellos trabajan y no ven nada, literal. Exactamente, que ese es el tema, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver que es para cumplir o satisfacer las necesidades de un sistema familiar, ¿verdad? Ya muy complicado, o bien ya cuando estamos hablando de las peores formas de trabajo, ¿verdad? Para el grupo que uh-huh, sea que lo tiene, comillas, trabajando, ¿verdad? Okay. Entonces sí, ahí sí tenemos un problema importante porque entonces no es que se les está respetando tampoco, ni están teniendo acceso a dinero, ¿verdad? Realmente para decir, lo voy a gastar o voy a poder comprar algo. O invertir en los estudios. Exactamente, uh-huh, sino que es nada más, ¿verdad? Que le queda a un grupo, que eso es lo complejo. Además de que también vienen otras situaciones sociales, ¿verdad? Por ejemplo, ahora aquí mencionamos esto de que vemos chiquillos en los semáforos, ¿verdad? Uh-huh. O estos famosos que nos venden popis en algunos espacios. Uh-huh. También si hay mecanismos y tenemos que saber que eso responde a estas diferencias que decíamos que se están moviendo, ¿verdad? Por ejemplo, con la afluencia de personas migrantes que están de paso, ¿verdad? Porque uh-huh, realmente están de paso, que nosotros hemos tenido una situación muy compleja. Nosotros, me refiero a la región, ¿verdad? Correcto. Porque es un derecho al migrar, ¿verdad? Uh-huh. Pero lamentablemente estas personas no cuentan con los recursos, ¿verdad? O las diferentes situaciones que les van pasando en cada espacio en el que están, uh-huh, hace que sea más difícil ejercer este derecho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se ven obligados muchas veces a eso, como digo, bueno, vendamos. Sí. Y estos niños son parte de ese sistema que está migrando, entonces ahí es donde ya se ven ellos también como una fuerza, comillas, de trabajo en el cual pues, yo tengo que aportar para ver qué hacemos. Claro. Entonces, mecanismos sí tenemos, ¿verdad? Costa Rica, de hecho, ha sido identificado por la Organización Internacional del Trabajo como uno de los países que mejor labor ha hecho en cuanto al trabajo infantil se refiere, ¿verdad? En realidad los datos que ahora Natalia nos compartía y que comentamos son bajos, ¿verdad? Porque para la población que tenemos, un 1.3% es bajito, ¿verdad? Y ha sido por las acciones que hemos venido desarrollando. Entonces sí tenemos mecanismos, tanto, ¿verdad? Que si yo veo a un niño en un semáforo, yo puedo también acercarme, llamar al 911, ¿verdad? Y nada más como poder dar el reporte que está la persona para que los protocolos se activen y se pueda ir a hacer una indagación para ver por qué es que está en esa situación, por qué es que estás trabajando así, sobre todo por las condiciones. Y aquí tenemos que entender, ¿verdad? Y creo que hacer mucho énfasis en no es el hecho del trabajo en sí, sino las acciones que estamos haciendo. Y es que justamente eso era lo que queríamos profundizar, porque entra una consulta y nos dice, por favor, no la ignoren, él siempre escucha el programa. Dice, buenos días, no sé hasta qué punto hablan del trabajo infantil, porque yo, gracias a Dios, en el hogar crecí
éramos muchos y desde la escuela tenía tareas que hacer, por ejemplo, ordeñar vacas antes de la escuela. Mi papá fue agricultor y lo ayudé hasta los 14 años. Claro. Decidí no ir al colegio, saqué un permiso de trabajo y así ayudé a mi familia y gracias a Dios y a mis padres soy un hombre de bien. Además, trabajador. Ahora es prohibido y eso, dice nuestro oyente, no coopera con tantas delincuencias, no estudian, no trabajan. Una mente desocupada es cajón del diablo, dice por acá. Y le manda saludos a Natalia Monge, dice, para todas saludos, pero gracias. Especialmente a Natalia Monge porque dice que es tu fan. Muchísimas gracias a nuestro amigo que manda un mensaje muy lindo y que Claro. obedece a lo que ya venimos hablando, porque claro, el trabajo digno Por supuesto. siempre será aceptado, necesario y hasta buscado, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Es una enseñanza, es parte de la educación y el legado que debemos dejar a nuestros hijos o a nuestros niños o jóvenes a cargo, ¿verdad? Exacto. Y es muy interesante porque justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y qué dicha que lo comenta justo ejemplificando, porque ese tipo de vivencias, ¿verdad? Justamente lo que hacían, y él lo dice, yo tenía que ordeñar, ¿verdad? Y apoyar a mi familia ordeñando, ¿verdad? La vaquita antes de que yo me fuera al colegio. Podemos decir que tuvo una toma de decisión después, no, yo me quiero dedicar al trabajo, ¿verdad? Porque también eso está bien, cuando la gente decide qué es lo que quiere hacer con su vida, pero porque tenía posibilidad de decisión, ¿verdad? Y él mismo le dice, soy un hombre de trabajo, soy un hombre que me he desarrollado bien, ¿verdad? Asumimos o nos parece por el mensaje que contento con sus decisiones y sus vidas. Ahí es donde radica la diferencia. Un trabajo que me permite a mí desarrollarme, que me da a mí esas posibilidades, ¿verdad? Y que no me está limitando. Incluso me da posibilidad de toma de decisión, ¿verdad? Eso tenemos que tener. Hablamos hoy en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil de qué está pasando en el mundo y sobre todo en nuestro país. Y en esta última parte de la entrevista yo sí quisiera, Eunice, brindar la herramienta para todos nosotros. ¿Les ha pasado a ustedes, amigos, que van conduciendo, caminando o en el bus, ven niños vendiendo algún producto y el sentimiento que les embarga es de ira contra el adulto responsable? Ustedes dicen, qué barbaridad, ¿qué está haciendo este chiquito aquí, pobrecito? Y de repente ese sentimiento va mutando hacia la ternura y uno dice, bueno, voy a comprarle los cromos, voy a comprarle el libro, voy a comprarle el popi. Yo quisiera, Eunice, usted es trabajadora social, ustedes me imagino la de casos que conocerán. Demos la herramienta, cómo actuar, ignorar a ese niño, sacarle conversación y jugar uno de superhéroe y decir, mi amor, ¿y dónde está tu papá, tu mamá? ¿Y quién te cuida? Y dame un contacto y entonces jugar de uno superespía. Llamar al 911 y denunciar, aunque uno sepa que muchas personas ya lo han hecho y que tal vez no nota uno una acción oportuna. ¿Qué hacemos en ese pequeño ejercicio práctico diario? Claro, no, y es muy importante, ¿verdad? Porque sí, ese siempre es como el comentario que la gente hace, ¿verdad? No, e incluso dicen, no le compro porque eso es alcahuetear a los papás que lo tienen ahí, ¿verdad? Y está bien, obviamente es como el pensamiento era más lógico incluso que podríamos nosotros tener, pero como estábamos conversando también tenemos que partir de que no necesariamente son siempre sistemas familiares que mandan al niño o niña, ¿verdad? A este tipo de trabajos o estas formas que lesionan su integridad en todo el sentido, porque deberían, si es cierto, estar haciendo otra cosa. Aquí siempre la acción que se pide, ¿verdad? O que tratemos en la medida de lo posible, es que sí podamos hacer el reporte, ¿verdad? Siempre que nosotros llamamos, perdón, y se dice que hay alguien, aquí hay un niño, está en una situación un poco pues crítica, ¿verdad? Entonces, por ser una población sobre todo que es vulnerable, ¿verdad? Y que es prioritaria de atender, se va a hacer la gestión de por lo menos ir, ver qué es lo que está pasando. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces permite que estos programas que el país acciona, ¿verdad? Que estos proyectos, que estas vinculaciones interinstitucionales que se hacen para que pueda haber una atención para estos niños, sí se accionen. A veces el problema es que, y nosotros lo decimos a nivel país, ¿verdad? Tenemos mecanismos para todo, tenemos leyes para todo, a veces es una queja recurrente, ¿verdad? Pero el problema es que solo que existan no me va a hacer nada, ¿verdad? O sea, existen, pero tengo que articularlos, tengo que hacer que se muevan. Y yo hago que esto tome sentido cuando realmente como ciudadanía yo puedo estar por lo menos haciendo el reporte, ¿verdad? Okay. Sí es necesario que eso pase para que se pueda hacer un proceso de articulación. ¿Hay algún tipo de atención para sus niños? Claro. De hecho, las instituciones tienen diferentes formas de atención y es de las que están como más
robustas porque involucra varias instituciones en conjunto, ¿verdad? El ente rector trata de generar mucha acción para estos niños y niñas, ¿verdad? Por eso decíamos, depende, porque a veces yo voy a encontrarme que son los chiquitos que están en tránsito, ¿verdad? Entonces ya yo ubico este sistema familiar, me doy cuenta que es gente que está aquí de paso, entonces ya podemos, porque incluso hay mucho mecanismo para poder gestionar y ayudar. Este niño es la expresión de todo un sistema. Bueno, vengamos, aquí nos acomodamos, vamos a llamar a los que hay que llamar para que puedan ayudar al sistema, ¿verdad? Pero muchas veces las posibilidades de ayuda a estas personas en estas condiciones son por el niño o niña que vemos en la calle. Estamos escuchando de fondo una canción de Malpaís, se llama Hay niños aquí. Es parte de un disco que ellos hicieron muy dedicado a los niños con un proyecto muy especial. Yo les invito a escucharla y a reflexionar, que se queden con eso hoy después de este programa, de esta entrevista. Soy de Cañas, soy de allá, de Cañas, dice, tengo 12 años, me gusta el fútbol, ver pasar rebaños, jugar a la plaza, sentarme en el caño. Soy de allá por Cañas, tengo 12 años. Por ahí mencionan otro ejemplo de un niño de 16 que trabaja en el campo. Un tema súper afín a lo que estamos conversando hoy y que nos invita a conectar con esa parte sensible, porque de veras que uno piensa en estos niños o ve estos casos y piensa en el adulto responsable y dice, pero de ahí. Sí. Imagínate, Rose, la cabecita de un niño o una niña, ¿verdad? Que ve como normal estar creciendo en esas condiciones, en donde claramente no son las óptimas, y le va a marcar muchísimo de lo que como adulto o adulta va a hacer y va a ser también. A mí lo que más conciencia me pide generar es el hecho de que en estos casos, como mencionábamos anteriormente, lo que vemos muchas veces es la punta del iceberg. O sea, la punta del iceberg es, como dijo Nati, ese niño, esa niña que usted en este momento que va manejando su carro está viendo que le está vendiendo ese popi o le está vendiendo ese juguetito o ese lapicero, pero todas las circunstancias que esos niños pasan en ambientes que no son adecuados para ellos y nunca lo van a hacer, eso es lo que a mí me perturba. Correcto, pero bueno, Eunice, creo que ya vamos teniendo algunas cositas y ya de cara al cierre del programa, ¿podríamos recapitular aquí la recomendación que usted como trabajadora social hace a la población en general, tanto con niños y niñas de paso, migrantes de paso, como los que viven aquí? No sé, quizás nos escuchen fuera de nuestras fronteras y también existan estos casos en su comunidad cercana, en su país cercano. Creo que las herramientas siempre funcionan. Claro. Las andamos ahí como el kit que exige la ley de tránsito, ¿verdad? Pues la llamada y este tipo de cosas. Claro, es muy importante que sepamos eso, y si es necesario que hagamos mucho énfasis en que son historias de vida muy complejas, ¿verdad? Ahora lo comenta hace un momento Rose, de que no es nada más, ¿verdad?, el niño que manda a trabajar, sino que hay toda una historia ahí detrás, hay vivencias, hay situaciones pues muy complicadas, ¿verdad?, que responden también a esta problemática. Por eso, para poder realmente que nosotros como ciudadanía podamos hacer ese ejercicio activo de esa ciudadanía, lo que sí necesitamos es estar reportando, ¿verdad? Que de verdad no necesariamente es que hay que estar dando todos los datos, ¿verdad? Y no es ahí una denuncia que la gente dice, es que es, ¿verdad? Es un enredo. No, es un reporte con que se llame, con que se diga, ve, aquí está el chiquito, está en estas condiciones, ¿verdad? Está trabajando, son las tales de la noche. Eso sí funciona porque ya hace que se muevan todos los mecanismos existentes, ¿verdad? Que es lo que mencionamos, nosotros tenemos que hacer que las cosas funcionen y que pasen, porque por el simple hecho de existir, ¿verdad?, no quiere decir que ya voy a comportar o a funcionar como debería hacerlo, sino que tenemos que hacer que esas leyes realmente se cumplan, tenemos que hacer que los mecanismos existentes respondan a las necesidades de los niños y las niñas, y lo hacemos cuando tenemos ese pequeño pero gran involucramiento en los procesos. Excelente. Eunice, muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos tocado el tema y hemos sembrado la semillita, ¿verdad? Aunque lo notamos ya como ciudadanos comunes y corrientes que andamos por ahí, hoy, al ser esta la fecha oficial en donde hacemos la reflexión, pues vamos a invitarles a tomar estos consejos que Eunice nos da hoy como experta, como trabajadora social que es, y le agradecemos muchísimo la explicación tan clara que nos ha dado. Creo que nos permite educarnos de una u otra manera, aprender cosas nuevas, aun cuando sean partiendo de una realidad un poquito dura, nos permite crecer. Claro. ¿Verdad? Como decíamos al inicio, ¿verdad?, con la entrevista que tuvimos ayer, si uno decide tomar el caso de otra persona,
como oportunidad de aprendizaje, lo logra. No tiene por qué vivirlo en carne propia. Así que bueno, muchas gracias Eunice. Ella es Eunice Soto Benavides, directora académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Latina. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.